Un amigo pastor llamado Joel González, cuando predicaba en la iglesia, siempre compartía esta frase con los hermanos de la iglesia. Al final, para muchos, tú serás la única Biblia que ellos van a leer. ¿Cómo podemos impactar al mundo con el mensaje de esperanza a través de nuestras propias vidas? La respuesta en la lección de hoy en Aprendamos con Gozo. Hola amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Normalmente, por cuestiones de trabajo, como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, me toca viajar frecuentemente a diversos países. Pero ya he hecho una costumbre en mi vida que cada vez que voy a aterrizar en algún país o estoy de regreso nuevamente a casa, siempre me gusta mirar por la ventana el aterrizaje. Y cada vez que miro por las ventanas, siempre llega a mi mente esta pregunta. ¿Qué más puedo yo hacer para impactar con el Evangelio de esperanza a las personas que viven en este lugar? Y estoy seguro que también te has preguntado lo mismo. En la lección de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos cumplir no solamente la misión de Dios en mí, sino ahora cruzar las fronteras y dejar de ser egoístas de lo que Dios ha hecho ya conmigo y comenzar ahora a compartir la misión con otras personas. Y lo primero que queremos compartirle es lo que la palabra de Dios a través del mismo Jesús dejó como mandato en el libro de San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Él dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a todo el mundo, enseñándoles todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo debo entender en mi vida que la misión de Jesús es salvar al mundo. Sin embargo, al leer ahora ir a preparar mansiones para nosotros, como vimos en la lección pasada, de que Él nos dijo, no se turbe tu corazón, voy a preparar un lugar para ti, vendré yo mismo y te llevaré para que donde yo estoy tú también estés. Ahora Él nos deja esa misión, vamos a decirlo, ese privilegio. Ahora nos lo regala a ti y a mí para nosotros poder llevar esperanza a muchos corazones. Y tenemos que entender, comenzando esta lección de esta semana, es que el deseo de Dios Padre, de Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo, es que nosotros compartamos este hermoso mensaje con otras personas. Pero siempre nos complicamos en la vida y decimos, bueno, pero es que yo no sé predicar, bueno, es que yo no soy pastor, bueno, es que yo no soy teólogo, o posiblemente no tengo una fluidez en mi vocabulario para poder llevar esperanza a las personas. El Señor nunca pidió eso como requisito. Esos son los obstáculos y las excusas que nosotros mismos nos ponemos para no compartir este hermoso mensaje de esperanza. Lo único que Dios pide es, ve y dile al mundo lo que yo ya hice contigo. Ve y dile al mundo que tus sueños los hice realidad. Ve y comparte con tus compañeros del trabajo cómo yo pude ser tu sostén en medio de la crisis financiera por la cual pasaste. Ve y déjale saber a tus compañeros de trabajo cómo yo he traído salud emocional, física y espiritual a tu vida. Es lo único que Dios nos está pidiendo. Y esta semana quiero compartirte algunas formas de cómo tú poder compartir el evangelio y el milagro que Dios hizo en ti ahora con otras personas. Miremoslo de esta manera. Hablemos un poquito de el origen de la misión. La misión, vimos en la lección pasada, que es que el Señor decidió por encima de que el hombre obedeciera o no, ya tenía su plan B, como dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, para poder salvar a la raza humana. Hasta hoy en día, Él ha cumplido su misión. Yo veo cada vez como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cómo Él salva a hijos de las drogas,
cómo Él salva matrimonios de la piedra del divorcio, cómo Él salva personas que se intoxicaron y se dieron una sobredosis porque ya deseaban no seguir viviendo y Dios utilizó a un vecino, a un amigo, a un compañero, a un familiar, a un médico para que ayudara para que esa persona no perdiera la vida. He visto cómo el Señor ha salvado personas de accidentes de tránsito, accidentes de aviones, de accidentes en su propia casa, cómo ha salvado personas que ya la gente y los médicos y aún los científicos ya lo daban por perdido, pero entendió el Señor que el hombre no tiene la última palabra, que la misión final y la palabra final la tiene solamente Cristo Jesús. Yo soy un testimonio de eso. Los médicos me dijeron que toda mi vida, desde los 10 años, comenzó esa tragedia en mi propia vida. Yo iba a ser un asmático que todo el tiempo iba a tener que usar los medicamentos para asma, una gorra todo el tiempo para que no me cayera el sereno de la noche, a andar con abrigo aunque fuera en verano. Todo eso lo pronosticaron los médicos y yo me vi mirando hacia el futuro como una persona tristemente enferma. Hasta que llegó Jesús y cambió mi vida. Por eso hoy quiero compartir contigo lo que Él hizo conmigo y cómo tú, a través de tu propio testimonio, puedes también hacer exactamente lo mismo. Aunque la palabra de Dios no menciona la palabra Trinidad, sí entendemos nosotros que existe el Dios triuno, o sea, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo encontramos a Dios Padre en Mateo capítulo 4 hablando y diciendo: este es mi Hijo amado, cuando Jesús iba a ser bautizado, en quien pongo todos mis deseos. Allí está Dios Padre hablando. Todo el mundo escuchó esa voz que estaba en el área. Pero también vieron a Jesús Hijo siendo bautizado y bajando las aguas del bautismo con Juan el Bautista. Y luego también fueron testigos de ver al Espíritu Santo descender en forma de una paloma. Pero que tengamos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, no significa que cada uno de ellos anda por su cuenta, como muchas veces andamos nosotros. Ellos tienen el mismo objetivo, el mismo deseo, la misma misión, el mismo interés de salvarnos a cada uno de nosotros, sus criaturas. Ahora bien, si ya entendemos nosotros que tenemos un Dios uno, vamos a ver cuál es el centro de la misión. Y el centro de la misión, según lo que vimos inicialmente en la introducción del episodio y del programa de hoy, fue que Dios da un mandato. Jesús ahora resucita de la tumba, Jesús le gana la victoria sobre la muerte, el diablo queda tirado por el suelo, vencido gracias a que Jesús se levantó de la tumba, así como levantó también a Lázaro y como levantó también al hijo de la viuda de Naín. Y ahora Jesús da una noticia que quizás a muchos no le gustó de los discípulos. Le dijo: me tengo que ir. Voy a preparar un lugar para ustedes, pero voy a dejar al Espíritu Santo. Y ahora termina la misión de Jesús en la tierra y comienza la misión del Espíritu Santo. Y esa misión del Espíritu Santo, Jesús le dice a los discípulos, Él, óigame bien, Él, el Espíritu Santo, les va a ayudar. Y uno se pregunta, ¿en qué me puede ayudar a mí el Espíritu Santo? Él te va a ayudar a cumplir la misión. Te va a ayudar a cumplir tu misión y te va a ayudar a cumplir la misión de Dios a través de ti. Y esta es la parte importante. Mi papá, cuando predicaba en la iglesia, siempre compartía una ilustración que yo nunca voy a olvidar. Papi decía que en el mundo habían varios tipos de personas y él las representaba, cada uno de esos tipos de personas, por un objeto diferente. Él decía: Arnaldo, hay personas que son como el embudo. ¿Usted recuerda el embudo que es ancho aquí arriba y estrecho aquí abajo? Y yo le decía: papi, ¿cómo son las personas como el embudo? Y él me decía que reciben mucho, pero dan muy poco. Y es verdad. Hay gente que le encanta recibir que lo traten bien, pero no tratan bien. Hay gente que le encanta recibir que le aumenten el sueldo, pero ellos no le aumentan el sueldo a los que están debajo de ellos. Hay gente que les gusta que le den siempre palabras de afirmación, pero ellos no dan palabras de afirmación. Y papi decía: no seas como el embudo, que recibe mucho, pero da muy poco. Y me decía: pero tampoco seas, decía mi papá, como la esponja. Y yo decía: papi, como la esponja. ¿Y cómo es la gente esponja? Dice: la gente que son tipo esponja son aquellos que para que den algo hay que apretarlo. Y es verdad. Yo tenía un tío que cuando le pedíamos 50 centavos, él decía, le decíamos: tío, denos 50 centavos o regálenos 50 centavos. Y él decía: 40. ¿Y qué ustedes van a hacer con 30 si con 20 está bueno? Toma 10 y dale 5 a tu hermano. Mi tío era exactamente esa persona, que son como la esponja que para que suelten algo hay que exprimirlo.
Pero mi papá también decía, no seas como el mar muerto, que solamente recibe, pero no da. Tienes que ser como las aguas que fluyen en el río y que corren libremente en el río, que a la misma vez que reciben, también dan. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de misión, tenemos que ser exactamente como las aguas del río. No podemos quedarnos solamente con la salvación para nosotros. Tenemos que compartirla nosotros. Mire lo ilógico y triste de la vida, que usted tiene compañeros y amigos de trabajo que están muy mal en su matrimonio y tú tienes la respuesta que es Jesús para ayudarle a salvar su relación y no se la has compartido. Que tú sabes cómo ayudar a esa madre que está pasando muy difícil como madre soltera, esa madre todoterreno que tiene que ser papá y mamá con sus hijos porque ese hombre no es responsable. Y tú sabes cómo ayudar a esa mujer para que sus hijos puedan ser criados para Dios. Y no le decimos nada. Esa persona que vive tomando medicamentos de depresión todo el tiempo y que entiende que lo único que va a estabilizar sus emociones es solamente su medicamento para la depresión. Y nosotros tenemos la respuesta para estabilizarla, pero no la compartimos. Entonces no podemos ser ni como el embudo, no podemos ser ni como la esponja, pero tampoco podemos ser como el mar muerto. Tenemos que ser como las aguas que fluyen, que comparte esa bendición. Por eso, el centro de la misión es hacer discípulos. ¿Cómo yo puedo hacer un discípulo? Hacer discípulos es solamente decirles que hay esperanza en Jesús. A esa persona que está pasando por una tragedia, a esa persona que está pasando por un cáncer, a esa persona que está pasando por una crisis financiera, a esa persona que está pasando por una preocupación, que se siente desamparado porque no ha podido resolver su estatus migratorio. Déjale saber que hay esperanza en Jesús. Inmediatamente esa persona acepta la esperanza en Jesús, automáticamente se convierte en un discípulo de Cristo Jesús. ¿Gracias a quién? A ti, que compartiste esa bendición, que seguiste el mandato de Dios. El Señor dice, óigame, hagan los discípulos, enséñenles. ¿Cómo yo puedo enseñarle a una persona? Uno de los consejos que Menchi, mi esposa, y su servidor damos a los padres cuando nos preguntan sobre la crianza de los hijos, le decimos, no le diga a su hijo o le prohíba algo a su hijo que usted no puede cumplir. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, no teléfonos en la hora de almorzar, yo como pastor no puedo decir, no, yo tengo que quedarme con el mío pues si hay alguna emergencia. No, mejor no haga la promesa, ni haga la declaración para que nadie lo utilice, porque nuestros hijos siguen nuestros pasos. Por eso el Señor dice, la forma más eficaz, la forma más correcta para poder ayudar a otros y que otros aprendan sobre Jesús es como dije al principio, que decía el pastor Joel González, es que tú seas la Biblia que esa persona en algún momento va a leer. Cuando la gente, nuestros compañeros de trabajo nos ven alegres, ellos se preguntarán, ¿por qué esta persona que gana lo mismo que yo vive tan feliz y yo tan infeliz con el mismo sueldo? Cuando tienes un compañero en la universidad que le fue mal a los dos, tanto a él como a ti, en el examen de química y él está frustrado y tú estás conforme diciendo, bueno, vamos a estudiar para el próximo en una nueva oportunidad. ¿Quién es que da esa tranquilidad? Solamente Jesús. Y ellos se van a interesar por Jesús. Depende de cómo tú reaccionas ante las crisis y ante las dificultades. Por eso él dice, enseñándoles. Y Jesús entonces le da varios pasos a los discípulos. Dice, bueno, id y predicad el evangelio a todo el mundo. O sea, él está diciendo un error que nosotros como iglesia estamos cometiendo hoy en día y como seguidores de Jesús. ¿Y cuál es el error? Que queremos que la gente venga a nosotros en vez de nosotros ir donde está la gente. Y voy ahora a ser un poquito enfático en esto. Su servidor es el director de media y redes sociales de nuestra institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en la Florida. Y yo he aprendido a llevar este mensaje de esperanza donde la gente está. Si tú tienes 5,000 personas que te siguen a través de tu red social de Facebook, en tu profile, tú debes llevarle ese mensaje a esas 5,000 personas, porque lo que tú posteas en tus redes sociales, ellos que te siguen lo van a ver.
Entonces no tiene que ser un orador extraordinario, no tiene que hablar bonito, ni siquiera tiene que tener una buena lectura. Un pensamiento que viste de alguien, una predicación que viste de un pastor, postéala en tus redes sociales y eso será suficiente para que ellos también reciban esa información. Porque el Señor dice, donde esté la gente, ahí también debemos llevar este hermoso mensaje de esperanza. Si esa persona está en Facebook, vamos para Facebook. Si esa persona está en Instagram, vamos para Instagram. Si esa persona está en YouTube, vamos a compartirlo en YouTube. Si esa persona está en Threads, vamos a compartirlo en Threads, en Twitter. Vamos a compartirlo también en TikTok. Donde quiera que haya una persona que nosotros entendemos que necesita esperanza, podemos compartirle esta hermosa misión. Ahora bien, Jesús no solamente dice, id y enseñarle todas las cosas y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, y quiero compartir conmigo, si tienes una Biblia, sea digital o física, la puedas buscar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 6 y 7 da un hermoso mensaje de esperanza. Mira lo que dice Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Leo en mi Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, no te olvides de esa frase, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 3 detalles quiero compartir contigo en este momento, ahora que estamos hablando de misión. El evangelio eterno, menciona Apocalipsis capítulo 14. El evangelio eterno no es una iglesia, el evangelio eterno no es una institución, el evangelio eterno no es una frase que podemos usar nosotros para promover una sana doctrina. El evangelio eterno tiene que ver con el plan de salvación de Dios que no ha cambiado desde el principio hasta el día de hoy. El evangelio eterno tiene que ver que la gracia de Dios ha estado abierta desde que Adán y Eva metieron, como decimos en nuestros países, las patotas, hasta el día de hoy que tú y yo también rebalamos y metemos las patotas. Esa gracia de Dios está abierta todavía, pero nosotros a veces ese evangelio eterno, esa gracia la queremos convertir en desgracia. Y Dios nos está diciendo que la gracia es aprovechar la oportunidad que Dios te está dando. Y esa gracia se le llama evangelio eterno. A esa gracia se le llama que el Dios Todopoderoso todavía está disponible para nosotros. A esa gracia todavía se le llama, allí en Apocalipsis capítulo 14, que el Dios del cielo todavía quiere marcar la diferencia en las vidas de nosotros. A esa gracia el Señor está diciendo que ese mensaje de salvación, que ese mensaje de bendición es un mensaje de esperanza. Dice, y vamos a darle gloria a Dios porque todavía su gracia está abierta para ti. Ah, momentito, pastor, dirá usted. Y así hacemos como esa gente que somos especialistas en la Biblia y cruzamos las manos y decimos, y habrá gracia para los presidentes dictadores en los países. Y nos ponemos la mano aquí. Y nos preguntamos, ¿y habrá gracia para esa mujer que vendía su cuerpo como prostituta en las calles? Y habrá gracia para esas personas que pertenecen a otra agenda que la gente le llama LGBTQ+. Apocalipsis capítulo 14 nos recuerda que ese evangelio eterno, y léalo conmigo en el texto, ese evangelio eterno, dice el texto, es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso significa que si tú tienes otra preferencia sexual diferente a la que Dios determinó y creó en el principio, aún para ti, ese evangelio eterno te da esperanza. No significa que Dios está apoyando lo que estás haciendo. No significa que yo también estoy apoyando lo que estás haciendo. Significa que la puerta de la gracia todavía está abierta para ti. El Señor, quizás hay alguna persona que dice, pastor, y esa gente que vive en la India, que son budistas, que creen en otras dioses y esas cosas, hay esperanza para ellos, pero la Biblia lo está diciendo en el mismo mensaje del Evangelio Eterno. Es para toda nación, para toda tribu, para toda lengua y para todo pueblo. Eso te incluye a ti, a mí, y aunque no nos guste, a ellos también. Por eso la Biblia le llama a eso el evangelio eterno. Por eso Dios dice, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Yo le pregunto,
¿Ese todo el mundo incluye las prostitutas? Sí. ¿Ese todo el mundo incluye a los sinvergüenzas? Sí. ¿Ese todo el mundo incluye a los dictadores? Sí. ¿Ese todo el mundo incluye a los LGBTQ+, XW, XYZ, OPQR? Sí, también. Ese evangelio eterno y esa esperanza y ese mensaje de sanidad y ese mensaje de gozo incluye a esas personas que han estado lejos de Dios y lejos de la iglesia también. Ese evangelio eterno también incluye a tus hijos, también incluye a tus nietos, también te incluye a ti, también incluye a tu tío, a tu primo, a tu sobrino, a tu primo hermano, aún a tus enemigos, a esa vecina que te tiene loca, también la incluye. Eso es evangelio eterno, por él dice, vayan ustedes y enséñenles que hay esperanza en Cristo Jesús. Otro detalle que entendemos nosotros cuando queremos predicar el evangelio es que dice antes que llegue el juicio. Ahí lo menciona Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Y cuando tú le das la oportunidad, escuche esto ahora, esto le va a llenar de gozo a usted, porque a mí me llenó. Cuando tú le das la oportunidad al Dios Todopoderoso y a su evangelio eterno, el evangelio eterno, o sea, la gracia de Dios que todavía está abierta, te evita ser condenado. Bendito sea Cristo Jesús. La gracia de Dios, cuando yo la acepto, no importando mi pasado, no importando mis tragedias, no importando mis problemas, no importando mis dificultades, yo la acepto, el evangelio eterno evita que yo sea condenado. Ok, ahora bien, ¿qué canales usa Dios para bendecir a la gente o para cumplir la misión? Muchas personas piensan que el canal es solamente la iglesia. Y la gente cuando piensa en iglesia, lamentablemente, piensa en un edificio, piensa en una organización o piensa en un ministerio. Pero cuando hablamos de iglesia, el Señor está pensando en ti. Tú eres esa iglesia, ese santuario que Dios ha creado, que Dios ha restaurado y que Dios ha invitado para que puedas llevar la esperanza a otras personas. Tú eres esa iglesia. Tú eres ese canal que Dios va a usar. Tú eres esa persona que aceptó el llamado y la invitación de Dios para ser partícipe de su gracia. Perdón, escucha esto. Y toda persona que ha sido partícipe de la gracia de Dios debe convertirse en un mensajero de Dios. Debe convertirse en esa persona que lleva esperanza. Debe convertirse en esa persona que según el libro de Lucas en el capítulo 19 encontramos cuál es la misión de la iglesia, o sea, cuál es la misión tuya y mía. Y la misión tuya y mía según Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando el Señor restaura, cuando el Señor bendice, cuando el Señor le devuelve la dignidad a Zaqueo, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre, y esta es la misión que debemos tener clara nosotros hoy en día en la lección de esta semana. El Hijo del Hombre vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a salvar al que se había perdido. Ahora, la misión no es el Hijo del Hombre vino a pelear, el Hijo del Hombre no vino a criticar y el Hijo del Hombre no vino a condenar al que se había perdido. ¿Está entendiendo cuán desenfocados estamos nosotros hoy en día? Porque nosotros nos hemos llegado a creer los dueños del Evangelio. Y le decimos a la gente que no, mi misión es pelear, mi misión es condenar, mi misión es juzgar, mi misión es criticar. Y usted está equivocado, porque según el libro de Lucas, Jesús dijo, no lo dijo Arnaldo Cruz, Jesús dijo en Lucas capítulo 19, el Hijo del Hombre, versículo 10, lo puede confirmar usted mismo, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo puedo yo salvar o cómo puede Dios a través de mí salvar buscar y ayudar al que se había perdido? Hay varias ideas y te invito a que la compartas conmigo también allí en el chat del video. ¿Qué ideas podemos usar para llevarle esperanza a la gente? Mira, a aquellas personas que les gusta cocinar, como mi esposa, hagan una lasaña y llévensela a la vecina, que quizás no es de la iglesia. Aquellas personas que les gusta escribe un pensamiento y dáselo a un compañero de trabajo que está pasando por algún momento difícil. Aquellas personas que le encanta orar y que tienen el don de orar, ve donde una persona que está en un momento de dificultad, abrázalo y dile, mira, yo no quiero hablarte de Jesús ni nada, yo solamente quiero orar por ti. Tú me dejas orar por ti. ¿Qué persona que está pasando por una crisis no le gustaría que oraran por él? Entonces solamente ve y lleva la esperanza. Y yo le comparto esto. Y yo lo he hecho en mi ministerio toda la vida. ¿Usted quiere encontrar gente desesperada? Váyase al hospital. Ahí nadie le rechaza una oración. Ahí nadie le rechaza unas palabras de esperanza.
Ahí nadie le rechaza un abrazo. Ahí nadie le rechaza un momento especial para compartirle un mensaje de esperanza bíblico, porque ahí la gente está desesperada. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros para cumplir la misión de buscar gente desesperada y llevarlos con la esperanza de Jesús. Pero miren, quiero compartirle algo más. La misión no es solamente a la familia mía. La misión es, dice, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Y si usted analiza, el texto bíblico dice, por tanto, vayan a todas las naciones, según Mateo 28:19, y hagan discípulos. O sea, esta misión comienza en 3 lugares. El Señor le dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el Señor le dice, mire, vayan y me serán testigos en Jerusalén, me serán testigos en toda Judea y en Samaria, y me serán testigos también hasta lo último de la tierra. Ahora, divida esto en 3 partes. ¿Por qué el Señor dice en Jerusalén? Comienza por los conocidos. Yo conozco personas que le encanta predicar el evangelio a gente de otro país, a gente de otra raza, gente que nunca había visto. Y su familia se está perdiendo. ¿Pero cómo es posible? Cuando dice el texto bíblico, comienza en Jerusalén, comienza con la gente que tú conoces. A esa gente tú no le tienes miedo. A esa gente tú le tienes confianza. Entonces comienza en Jerusalén hablándole a las personas allegadas a ti, especialmente a la gente que vive contigo en la casa y que son tu familia. Ahora luego dice, vete y predica en toda Judea y en toda Samaria. Entonces, a esta gente son quizás personas que no son ni siquiera de tu propia cultura, que no tienen quizás los mismos gustos que tú. A esa gente, háblale de Jesús. Muchos de nosotros hoy en día le hablamos a gente de diferentes países con cultura diferente a través de las redes sociales, desde nuestras plataformas digitales. Y esa es la gente que está en Judea y en Samaria. Y luego dice, y ve y predícale a la gente que está hasta lo último de la tierra. Aquí hay personas, lenguas, culturas diferentes, etnias diferentes, conocimiento de Dios diferente, formas de ver la vida diferente. A esa gente también hay que llevarle el evangelio. Cierro esta lección de hoy haciéndote esta pregunta. ¿Conoces a alguien que no piensa como tú, pero que también Dios ama, que Dios quiere salvar, que Dios quiere bendecir, que Dios quiere restaurar y que Dios quiere liberar? Entonces acércate a esa persona esta semana. Y la tarea de esta semana va a ser complicada para algunos de ustedes. Algunos hasta le va a impactar eso. Ay, pastor, yo no creo que pueda hacer eso. Pero si quieres seguir el concepto bíblico de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, no importa su preferencia, no importa su nación, no importa su tribu, no importa su lengua, entonces deberíamos comenzar enseñándonos a nosotros mismos a que todos son hijos del Dios del cielo. Y esta tarea de esta semana te va a enseñar a hacer eso. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Muy similar a la de la semana pasada. La semana pasada hiciste un pensamiento, una frase, un versículo bíblico y lo compartiste con alguien que tú conoces o que quizás no conoces, pero que sabe que está pasando por una situación. Esta semana vas a hacer algo similar. Un texto bíblico, un pensamiento, una frase, pero mira a quién se la vas a compartir. A una persona de la agenda LGBTQ+. Ay, pastor, sí, esa gente también necesitan salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es predicarle a los que piensan como nosotros, a los que adoran como nosotros, a los que cantan como nosotros. Nuestra misión es predicarle a todos. Y si Jesús está trabajando en ti, a través de ti, Jesús quiere también bendecir a una persona como ellos. Te invito a que si lo vas a hacer, todos tenemos a un conocido, a un amigo y algunos hasta a un familiar que tiene una preferencia sexual diferente, pero que ellos también necesitan saber que hay un lindo mensaje de esperanza y que el evangelio eterno, que es la gracia de Dios, también está abierta para ellos. Voy a orar por ti para que el Señor te dé la fuerza y te dé las palabras correctas y el pensamiento mejor para que puedas bendecir a una persona de esta comunidad. Oramos. Querido Dios y Padre amado, vamos a salir de nuestra zona de confort para llevar esperanza a alguien que también tú compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Prepara nuestros corazones para escoger el texto bíblico ideal,
la frase ideal o el pensamiento que vas a poner en nuestra mente para poderlo compartir con una persona de la agenda LGBTQ+. Pero también prepáralos a ellos para que cuando reciban este pensamiento, esta frase, este versículo, estas palabras, puedan entender que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlos también a ellos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir este hermoso mensaje de esperanza y por ser la Biblia que en algún momento alguien pueda leer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima, en Aprendamos con Gozo, su hermano y amigo y pastor, Arnaldo Cruz.